de todo corazón, porque nos permite después de una semana poder estar aquí hoy viernes a la puesta del sol, recibiéndola con uno de los estudios más poderosos de la palabra de Dios, la historia de la redención en favor del ser humano. Vamos a estudiar a Daniel, uno de los profetas más grandes que tiene la historia bíblica. Te suplicamos que tú tomes control de nuestra mente, Espíritu Santo, que tanto en México como los que entran en Alabama, como los que entran en la Florida, Palm Beach, y como los que estamos aquí en Los Ángeles, que todos seamos tocados por tu Espíritu Santo y que tú toques los labios de Rolly para que lo hagamos estudiar, podamos entenderlo y más que entenderlo, podamos grabarlo en nuestro corazón y que pueda ser, Señor, ser un instrumento que nos guíe en esta tierra para las cosas que están sucediendo y las que faltan por suceder y las que pasaron, que podamos entenderlas. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad. Gracias por un sábado que estamos recibiendo en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a volver al libro de Daniel, capítulo 11. La semana pasada hice una pausa porque pues estábamos viendo, ¿verdad? Lo que sucedió con lo que promulgó el Papa, y estábamos viendo las implicaciones que puede traer eso. También vimos que Dios, si esto llega a entrar en su totalidad en la iglesia y nos obligan a aceptar eso, y cuando digo nos obligan a aceptar es si llega una pareja con estas creencias de casarse hombre con hombre y mujer con mujer, y por ley hacen una ley que la iglesia tiene que hacerlo, es lo último que Dios va a permitir. Se cierra la gracia y pues que el Señor nos ayude. Todas las cosas están apuntando hacia el cierre de gracia ya. El martes o el miércoles se va a decidir para dónde va esta nación. Si va para la izquierda o va para la derecha. Hay que orar mucho, ¿verdad? Tenemos que estar listos. El libro de Daniel, capítulo 11, bueno, nomás di eso como introducción porque estamos haciendo, hicimos una pausa hace 8 días para poder ver lo que estaba sucediendo con lo que hizo el Papa. Pero vamos a volver al libro de Daniel y vamos a entrar a Daniel capítulo 11. Vamos a leer el versículo 30 y 31. Ahí vamos a poner nuestro tiempo ahí. Daniel capítulo 30, Daniel capítulo 11, versículo 30 y 31. La última vez que vimos el libro de Daniel, miramos acerca de ya hasta la venida de Jesús. Vamos a mirar el versículo 30 y el 31 y vamos a mirar, vamos a ver las similitudes con Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 7. Ya hemos visto que en la profecía, Daniel capítulo 2 dio una secuencia de poderes: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma papal. En Daniel capítulo 7 vuelve a dar otra vez la secuencia: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y la Roma papal también. Y vimos que en cada capítulo, ¿verdad? Aunque da la secuencia, nos da ciertas cosas diferentes. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 nos habla de una piedra que llega y le pega a los pies, y nos habla que los pies están mezclados con hierro y barro. Yo les enseñé cuando estábamos leyendo Daniel capítulo 2 que el hierro es el Estado y el barro es la iglesia. Y en los pies están unidos, y es cuando Jesús viene, cuando se une la iglesia y el Estado, la segunda venida de Jesús se acaba. En Daniel capítulo 7, vimos la secuencia y sale un cuerno pequeño que habla arrogancias, que persigue a los santos del Altísimo por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y cuando está persiguiendo, está actuando este cuerno pequeño,
hay un juicio en el cielo. Está en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 8 vuelve la secuencia, ya no parece Babilonia, empieza con Medo-Persa, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Y también el cuerno pequeño hace guerra contra el cielo y echa por tierra la verdad del santuario. También persigue a los santos del Altísimo ahí. Y Daniel hace una pregunta que hasta cuándo va a estar sucediendo eso. Se hace la pregunta ahí. Y la respuesta vino que hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel capítulo 8, en el 9, vimos que el Señor le da una visión a Daniel donde le dice que son de esas 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años, le dice que son 70 semanas que iban a ser de gracia para su pueblo. Que esas 70 semanas vimos que son 490 años en profecía. Y de ahí iban a seguir las 2300 tardes. Vimos Daniel capítulo 10, donde está peleando Daniel en oración para que se le dé el resto de la profecía. Y ahí es donde entramos en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 vuelve a hablar de Medo-Persa, Grecia, Roma imperial. Y ya vimos eso del rey del norte y rey del sur. Y nos quedamos en la venida de Jesús. Cuando vino, lo mataron, ¿verdad? Le hicieron lo que hicieron. Ahora vamos a ver el versículo 30 y 31. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él, volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Aquí, en estos versículos, el 30, el rey del norte, que para atrás será Babilonia, aquí hay una como conversión, podemos decir, o el rey del norte deja de ser la Babilonia literal y va a ser la Babilonia espiritual. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, o el mismo Daniel, vamos al libro de Daniel, capítulo 1. Y el versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Aquí estamos hablando de una Babilonia literal. Vamos rapidito al libro de Apocalipsis y el capítulo 17. Dice el versículo 5. Y en su frente había un escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí en el capítulo 17 se le da a este poder el nombre de Babilonia y se le llama Babilonia la grande, la madre de las rameras. En el capítulo 1 del libro de Daniel está hablando de la Babilonia literal, y en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis ya está hablando de la Babilonia mística, del misterio. Ya es la Babilonia que le podemos decir una Babilonia espiritual. Ya la ciudad de Babilonia no existe. Allí donde estaba Babilonia está Irak, y esa ciudad está en ruinas. Ahí ya no existen ni los jardines colgantes ni nada. Había ruinas ahí, pero cuando hubo el problema de la invasión, de la tormenta del desierto, que si no mal recuerdo fue entre el 90 y el 91, que entraron ahí para sacar al el dictador que estaba allá, ¿verdad? Saddam Hussein, hubo con el problema de él que le fueron a hacer guerra.
acabaron con las pocas ruinas que había de Babilonia. Esa ciudad no existe, literal. Pero el Señor estaba hablando de una ciudad, y ahora espiritual, que también se le llama Babilonia. Interesante que la Babilonia, literal, rodeó a Jerusalén y destruyó el santuario. Y la Babilonia espiritual, en el año 70, también llegó, rodeó la ciudad y destruyó el santuario. Y ellos, esas dos Babilonias tienen muchas similitudes, la literal con la espiritual. Aquí en el versículo 30 del libro de Daniel, esta Babilonia espiritual dice que se enfureció contra el pacto santo. Estamos hablando ya del Imperio Romano. Y actuará contra él, volverá pues y favorecerá a los que abandonen pacto santo. Ahora voy a ir bien rapidito al libro de Daniel, de Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a mirar algo aquí interesante. Daniel capítulo 11, y voy a leer el versículo 1 y 2. Y les voy a explicar algo de estos versículos. Una vez que vamos a leerlos y les voy a explicar algo. Posiblemente algunos de ustedes sepan de lo que estoy hablando, o si algunos de ustedes no saben, pues en otro momento vamos a dar el tema del santuario, que yo creo que con la familia de mi esposa ya tocamos un poco eso. Daniel 11, versículo 1 y 2. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Alguien me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que en él adoran. ¿Daniel o Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 11, perdón. Si les dije Daniel 11, les estoy mixteando mi mente. Es Apocalipsis 11, versículo 1 y 2. Me vas a traer el dibujo del santuario. Sí. You said it okay, Rolando. Oh, sí, ¿verdad? Dije. You were okay. Okay. Yes. Ok, me confundí porque Carmen, yo creo que ella oyó Daniel 11, pero es Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, versículo 1 y 2 dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran, pero excluye el patio, o sea, el patio no lo mires, no lo excluyelo. Sí, ahorita lo vas a excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y estas van a hollar la ciudad santa por 42 meses. Dios le dice, ahora sí préstame el santuario, párate aquí y les voy a enseñar algo acá, familia. Hasta donde se pueda ver, este es el santuario. Este es el templo de Dios. Échate un poquito para atrás. Okay, ahí está. Este es el templo de Dios. Cuidado con el pie. No te vaya más. No, pero ponlo así. Eso sí. Recto. Este es el templo de Dios. Esto que ven alrededor son las tribus. Y este era el santuario. Este es el patio. Esta área es el patio. En el patio estaba el altar, estaba el lavacro, y de ahí llegaba, esto se llama el lugar santo, está la menora, que es la lámpara de 7 brazos, está la mesa de los panes, y está el altar del incienso. Este se llama el lugar santo. De ahí sigue el otro departamento, que es el lugar santísimo acá. Yo sé que posiblemente no lo ven muy bien, y aquí estaba el arca del pacto donde están los 10 mandamientos. El Señor le dice que mide el templo, pero le dice, el patio no lo midas, exclúyelo, quítalo. Solamente iban a medir este pedazo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y le dijo, esto no lo midas, porque esto lo van a hollar. A hollar va a ser pisoteado. Fue entregado a las naciones.
no lo midas. Ok, con esto en la mente, lo que quiero decirles, en el libro de Daniel que leímos, el versículo 30 del libro de Daniel, dice que este poder se iba a enfurecer con el pacto santo. Y el libro de Apocalipsis dice que el patio iba a ser hollado, iba a ser pisoteado. Lo que le estaban diciendo a Daniel y lo que le estaban diciendo a Juan era que este poder iba a deshacer todo el sistema o toda la creencia que tenían los judíos, y ellos iban a inventar una nueva creencia. Y oigan lo que les voy a decir, y posiblemente aquí estén sacando, de este lado, lo estén sacando en vivo en Facebook. Pero esto es lo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día en cuanto al santuario y lo que este poder hizo. El santuario, en el libro de Daniel, el capítulo 11, capítulos 7 y 8, el cuerno pequeño cambió la verdad del santuario y puso un sistema de mentiras. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ir bien rapidito y vamos a ver qué es eso de hollar y por qué se excluyó el patio. Hebreos, el libro de Hebreos, y voy a leer el capítulo 8, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, el versículo voy a leer del 1 en adelante. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de Jesús. Como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor hizo y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. En la tierra había sacerdotes, y si Jesús estuviera en el santuario en la tierra, él ni siquiera sería sacerdote, dice Pablo. Versículo 5. Lo del sacerdocio de la tierra sirve a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como a Moisés le fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. A Moisés le enseñaron el santuario verdadero, el que hizo Dios, y no el que hizo el hombre, el que estaba en la tierra. Capítulo 9. Versículo 1 en adelante. Ahí va a decir cómo estaba el santuario terrenal, y con eso nos damos una idea de cómo está el santuario celestial. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, el cual estaba el candelero, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Ahora miren, qué interesante.
que cuando Pablo le está escribiendo a los hebreos que conocían muy bien lo del santuario, en el capítulo 9, y ustedes pueden buscar todo el libro de Hebreos que va a hablar del santuario, del sacerdocio, de las ofrendas que había y del nuevo pacto, y todo esto se transmitió al cielo, nunca menciona el patio. Solo habla del lugar santo y del lugar santísimo. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, él cumplió el ministerio que estaba en el patio. El patio estaba el altar del sacrificio y Jesús fue muerto en la tierra. Y también estaba el ábacro, que eso significa la tumba donde iba a pasar la purificación antes de poder entrar en el santuario del cielo. Y en el cielo, solamente váyanse al libro de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a seguir el santuario en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, escribe un libro, lo que ves, y envíalos a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, Juan mira. Disculpe, ¿qué número dijo? Estaba Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 y 12. Juan estaba mirando la visión del santuario en el cielo y no miró patio, lo que miró fue el lugar santo. Y en el lugar santo estaban el candelero. Pásame otra vez Lo que miró Juan fue este lugar, aquí el lugar santo, y aquí estaba el candelero. Y luego está el altar del incienso. Ahora vamos al libro de Apocalipsis capítulo 8. Y voy a leer el versículo 3. Dice, otro ángel vino y se paró en el altar con un incensario. Ese es el altar del incienso, que está en el lugar santo, de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Aquí Juan mira también el área del lugar santo y mira el altar del incienso. Capítulo 11, Apocalipsis 11. Y voy a leer el versículo 19. El templo de Dios, que está en el cielo, fue abierto, y el arca del pacto se veía en su templo. Hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Aquí Juan mira lo que se llama el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Lo que le estoy mostrando es que en el cielo hay 2 departamentos solamente. El lugar santo, donde está la menora, que es el brazo o la lámpara de 7 brazos que alumbran 7. Está la mesa de los panes, está el altar del incienso y está el lugar santísimo, donde en el lugar santísimo está el arca del pacto. Pero ustedes no van a ver el patio. Cuando Juan en el capítulo 11 le dice, mira, solamente mide el templo, pero no midas el patio. Le está diciendo, mide el lugar santo y el santísimo. Lo demás fue pisoteado por las naciones. El trabajo que hizo este imperio de meter todas esas religiones, todas esas creencias, que iba a venir, iba a quitar el sacerdocio de Jesús, y en vez de poner a Jesús como sacerdote, pusieron un sistema de sacerdotes.
En vez de nosotros orar para pedirle a Dios, uno tenía que ir ante hombres en un lugar donde ellos pusieron en las iglesias, donde tenía usted que irle a ¿cómo se llama? A orar a Dios y a pedirle perdón, ¿verdad? A Dios, pero a través de un hombre. Y quitaron todo lo que es el sistema del santuario. En vez de tener los 10 mandamientos como están en el libro de Éxodo, capítulo 20, ellos hicieron un sistema de mandamientos. Cambiaron el sistema de mandamientos. Daniel se le mostró a este sistema. Vamos a volver otra vez a Daniel 11. En el versículo 30 se le mostró lo que iba a hacer y cómo iba a empezar, ¿verdad? La apostasía. Ahora voy a leer el versículo 32. Daniel 11, 32. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Ahora miren lo que está haciendo, mientras este poder está quitando las cosas de Dios y está poniendo un sistema falso, hay un grupo de ahí que Daniel lo miró o le mostraron que dice que este pueblo conoce a su Dios y se va a mostrar fuerte y va a actuar. Los días sábados yo tengo un seminario con el libro de Apocalipsis y estoy viendo las iglesias. La primera iglesia fue la iglesia de los apóstoles, fue una iglesia fuerte. Fue una iglesia con las verdades, las doctrinas, así como se las enseñó Jesús. Acababan de salir del aprendizaje de Jesús. Había muerto Jesús, había resucitado, pero ellos se quedaron con todas las enseñanzas de Jesús. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, está la primera iglesia de Éfeso, simbolizada por los apóstoles. Y en el libro de Apocalipsis 6, esa iglesia está también simbolizada por un caballo blanco. Es la pureza y la rapidez con que iba a salir este mensaje. Ahora miren, el capítulo 11, el versículo 33. Capítulo 11, versículo 33. Daniel. Dame agua. Esto te está dando tos, tiene mucho hielo. 11:33. Carmen, you okay? Sí, lo que pasa es que está un poquito de la garganta porque nos hemos quedado con ventilador y agarró agua con mucho hielo. Limón. Y el hielo le está provocando tos. Agarra por agua, sin hielo. Está bien fría esta. Mira cómo está el fierro. Está súper fría. Daniel capítulo 11, versículo 33. Y les voy a preguntar a qué les parece el versículo 33. Cualquiera alza la mano y me puede responder. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada, a fuego, en cautiverio y despojo. Este versículo, si alguien me puede decir que conoce un poquito de la profecía y la historia, ¿de qué está hablando aquí? ¿O qué le están diciendo a Daniel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es eso de que los entendidos van a instruir al pueblo? ¿De quién está hablando? Estamos hablando de la iglesia. De nosotros los adventistas. Todavía no llegamos con los adventistas. Estamos hablando de allá atrás todavía, cuando estaba todavía, apenas estaba fundando la iglesia cristiana. We're prophets. Los profetas, pero tienen otro nombre en el Nuevo Testamento. Disciples. Los discípulos, sí. Ahora, cuando los discípulos estaban instruyendo, estaban ayudando al pueblo,
en el tiempo de los discípulos, ¿qué pasó con las primeras iglesias? Los They were primeros 200 años, ¿qué le hizo Roma a la iglesia? persecuted. Voy a hacer una pregunta. ¿Los mataron a espada, a fuego? ¿Les quitaron sus casas, sus propiedades? ¿Los quemaron? The lion's den, Ajá. in the Colosseum. Los metieron al Coliseo. El versículo 33 está describiendo, le están diciendo a Daniel, mira, va a haber un grupo de fieles. En el versículo 32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se iba a mostrar fuerte, iba a actuar. El 33 dice, los entendidos, estos que conocen a su Dios y que son fuertes y que actúan, iban a instruir al pueblo, a muchos. Sin embargo, dice la profecía, que iban a caer espada, a fuego, cautiverio y despojo. Wow. Aquí estamos hablando del tiempo que estaban pasando en la persecución. Y Carmen me corrigió, si fueron los primeros 300 años. Hasta Constantino. Hasta que Constantino se convirtió al cristianismo y de ahí dejaron de perseguir a los cristianos. Porque los cristianos se unieron a la... Se unieron. Miren, vamos a ver bien rapidito el libro de Apocalipsis. Voy a empezar con Apocalipsis capítulo 6 para que vean cómo el Señor ha hablado tremendamente. En el libro de Daniel habló lo que iba a pasar y ya en el libro de Apocalipsis vienen los cumplimientos. Capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Ya estamos hablando de la era de la iglesia, la era cristiana. El versículo 1 y 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oyó a uno de los 4 seres vivientes que decía como una voz de trueno, ven. Miré, he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. A Juan se le mostró la historia de la iglesia aquí en este capítulo por medio de caballos. 4 caballos. Sí. Y el primer caballo era un caballo blanco. Aquí está hablando de la primera iglesia de los apóstoles. ¿Por qué era blanco? Porque la doctrina que traían era pura. Y esa corona que traía se llama Estéfanos, una corona que llevaba en el Evangelio del Amor. Y yo en el seminario del libro de Apocalipsis hablo de esta corona de Estéfanos. Estéfanos, esa palabra lo ocupan hasta perfumes porque trae buen olor. Se hacía de flores esa corona, ¿verdad? De flores, era muy bonita, era olorosa y era una corona de conquista y de amor. Y era lo que traía esta iglesia, la primera iglesia. Pero miren el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo. Está hablando. Dice el versículo, ¿cómo se llama? 4. Entonces salió otro caballo rojo y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Ahora, el diablo ve que la iglesia va avanzando y ahora la iglesia es una iglesia con un caballo rojo, sangre, muerte, persecución, se quitó la paz y trae una espada, este caballo. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven, he aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo. 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. No dañes el aceite y el vino.
Ahora aquí está hablando, el negro es apostasía, se oscurece, no había luz, se les quitó la palabra de Dios, entraron las tradiciones. Y eso del trigo y de la cebada que se vendían, está hablando de la palabra de Dios. Esto lo narra el libro de Ezequiel y Zacarías, cómo retuvieron la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo todavía estaba ahí, y el sacrificio de Jesús por medio de su pueblo, los que se hicieron fuertes y los que conocían a su Dios, el pequeño remanente. El versículo 8 dice: miré, he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Aquí está hablando de la persecución, una vez más, está hablando de cuando las fieras de la tierra, cuando los metieron al Coliseo, y ahí los mataban los leones y todos los animales que podían. Lo que estaba diciendo el libro de Daniel, igual. Ahora miren, vamos a Apocalipsis, el capítulo 2, las iglesias ahora. Aquí el Señor en el capítulo 6 le mostró por medio de caballos, pero ahora aquí sí le va a mostrar a la iglesia. Literalmente le va a hablar a su pueblo, Jesús. Apocalipsis. Capítulo 2. Versículo 1, la primera iglesia, el primer caballo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta es la primera iglesia, el caballo blanco. Ahora viene el caballo rojo, la segunda iglesia, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas, le dice, lo que vas a sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, cautividad, dice el libro de Daniel 11, para que sean probados, y van a tener tribulación por 6 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí está hablando de cárcel, persecución y muerte. El caballo rojo. Ahora el versículo 12, el caballo amarillo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo estas cosas contra ti, porque tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Aquí estamos hablando de la apostasía, el caballo negro. Se quitó la palabra de Dios y ya se le están dando tradiciones. Por eso dice aquí que lo vieron comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Ya vinieron las doctrinas falsas. Solo que estamos viendo aquí, ¿verdad?, es como el Señor a Daniel en estos 2 versículos le estaba mostrando la historia de la iglesia. En el libro de Daniel capítulo 11. ¿Cuál sería el caballo amarillo? El caballo amarillo
El caballo amarillo está aquí, el versículo 18. La iglesia de Tiatira. No, el caballo amarillo, perdón. El caballo amarillo fue el 12. El último caballo no lo vi, solamente les leí 3 caballos. Okay. Les leí 3 caballos. No leí el caballo, el cuarto y los demás sellos para no estar tomando mucho tiempo. El punto que les quiero decir aquí, vamos al libro de Daniel, capítulo 11, una vez más. El versículo 32 y 33. Dice el 33, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caiga, recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán, a fin de ser refinados, purificados, emblanquecidos, hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Aquí está hablando acerca de todos esos mártires, ¿verdad? Que fueron purificados a través de la persecución, de la muerte, inclusive hasta de la muerte. Miren, familia, hay una cita de la sierva de Dios que dice que a nosotros nos gusta, nos encanta. Yo a veces oigo, ¿verdad?, los predicadores, y yo soy uno de ellos, que hablamos acerca del derramamiento del Espíritu Santo y que decimos que va a suceder lo mismo que sucedió con la iglesia primitiva, que el Espíritu Santo llegó con poder a la iglesia y salieron a predicar. Y esa parte nos encanta. Y la sierva de Dios dice que eso va a suceder, lo mismo que sucedió con la iglesia primitiva, va a suceder con la iglesia en el tiempo del fin. Pero solamente nos encanta oír lo del derramamiento del Espíritu Santo y de cómo vamos a salir con poder. Pero cuando ya nos hablan de la otra parte, que también con el derramamiento del Espíritu Santo y el salir con poder, venía la otra parte que era la persecución, era el cautiverio, era la muerte, y todo lo que sucedió ahí va a volver a suceder con mayor intensidad. Ahora, lo que estamos haciendo aquí, familia, es tener la información. Estamos teniendo la información. Yo ayer estaba yo en el devocional que tengo con la familia de mi esposa, que usualmente es Papo y Dani. Hablé un poquito acerca de la justificación por la fe y lo que es el carácter de Cristo en la vida de nosotros. Y miren, familia, yo puedo tener esta información. Lo que yo les estoy dando ahorita es información de la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no hace el efecto que tiene que hacer en mi vida, no sirve de nada. No sirve. Pablo dice que nosotros vamos a ser como un metal, que nomás va a sonar ping y ahí se acabó. La palabra de Dios tiene poder, yo lo creo. Yo leo en el libro de Génesis que cuando Dios habló y por medio de su palabra fueron creados los cielos y la tierra, lo creo. La palabra tiene poder. Pero miren, somos tan tremendos los seres humanos que yo tengo el poder que Dios me dio con mi libre albedrío de neutralizar el poder de la palabra de Dios. Y el Señor me dio ese poder a mí, de neutralizarla. O sea que cuando llegue a mi vida, solamente entre como información y así va a estar en mi vida. Solo una información o puede salir. Porque si esta no hace el cambio en mi vida, solamente la palabra de Dios va a servir para juzgarme. Porque no hizo el trabajo.
Libro de Daniel, capítulo 11, los versículos que leímos, estamos viendo y vamos a entrar en la época de la iglesia y todo lo que sucedió y todo lo que ha pasado. Me gusta ver documentales. Vi un documental de un hombre que terrorista. Y el hombre tenía que llegar del punto A al punto B. Tenía que ir de un país a otro país para hacer un trato. Estaban persiguiendo al hombre. Y cuando llegó al punto B, donde tenía que llegar para hacer el trato y agarrar lo que le tenían que dar, por lo que iba, por armas y cosas que él ocupa, la persona, según este documental, la persona que le iba a proveer, le dijo que lo estaban siguiendo y que lo tenían, ¿cómo se llama? Ya lo tenían sus teléfonos, ya lo tenían intervenido. Y le dijo, yo no puedo seguir en el trato, te va a hacer daño. Y las palabras de este hombre, del terrorista, me impresionaron. Le dijo, yo vine hasta acá para cerrar un trato. Le dijo, tú sabes la gente que tuve que sacrificar para poder llegar hasta acá. Dice, tú ni te imaginas la gente que ha tenido que morir para que yo pudiera tener esta reunión contigo. Me impresionó. Yo le dije, ¿por qué? Porque cuando yo veo estas cosas, yo asocio. Miren, familia, vamos a entrar en el libro de Daniel, capítulo 11, y vamos a ver todo lo que ha pasado en la iglesia, todo lo que han pasado los entendidos, los que se han mantenido fuertes para mantener esta antorcha y que pueda llegar a esta última iglesia. Y si esos hombres se levantaran y vieran la condición de la iglesia, nos dijeran exactamente lo mismo, que este hombre le dijo al otro hombre. Y que nos vieran con esta llamita casi bien apagada y que nos dijeran, tú sabes el sacrificio que nosotros hemos hecho para llegar hasta estas fechas de la historia y entregarles a ustedes unas doctrinas puras para que ustedes vengan y nos digan que se está deshaciendo este pacto. Vamos a entrar a ver, familia, lo que ha costado. Y al leer el libro de Daniel, el capítulo 11 o todo el libro, especialmente el 11, donde nos va a ver las 2300 tardes y mañanas, voy a ir a Daniel capítulo 8 y vamos a mirar por qué vino esta pregunta de Daniel capítulo 8. Y vamos a leer el capítulo 8 y el versículo 9, acerca de este cuerno pequeño, de este poder del imperio de Roma, de los imperios y de los papas. Daniel 8:9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Se le quitó su sacrificio continuo. Fue derribado el lugar de su santuario. El ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo. A causa de la transgresión, arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y va a prosperar. Y viene la pregunta. Oí entonces hablar un santo y a otro santo, y dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo va a durar la visión del sacrificio continuo? De la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados.
Y le respondió: por 2300 tardes y mañanas, y entonces el lugar santo será restaurado. Sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla aquí, vi de pie ante mí a otro como experiencia de hombre. Y Daniel, versículo 27, después de que ve toda la visión y todo, dice: yo, Daniel, me sentí agotado, enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que me la interpretara. Daniel miró todo eso, hermanos. Daniel miró todo lo que ha costado el llevar a cabo esta empresa. Desde allá del huerto del Edén. Y todo lo que ha costado para que este libro fuera recopilado y estuviera en nuestras manos. Usted, si nosotros nos pudiéramos a meditar en el sacrificio que ha habido para que usted y yo pudiéramos tener esta santa palabra de Dios que es eterna, pudiéramos estudiarla ahorita tranquilamente, podemos meditarla, saber del sacrificio de Jesús. Y realmente apreciarla. Sí, y apreciar y vivir conforme a lo que está ahí. Pelear todos los días contra mí, contra lo que yo quiero y contra lo que yo pienso. Daniel quedó espantado. Dijo: wow, 2300 tardes, hasta allá va a venir, se va a consumar el ministerio de Dios. Daniel miró esos versículos que vimos, miró la persecución, miró la muerte de nuestros hermanos, miró todo él. Daniel capítulo 11 lo miró. Pero se enfermó, man. Fue tremendo. Él mismo vivió en carne propia, entró a un imperio que persiguió a su pueblo, acabó con su nación, deshizo el santuario de Dios, se lo llevaron cautivo, trataron de adorar una estatua, le dieron un decreto de muerte. Que el Señor nos ayude, familia, para que al tener esta información podamos humildemente ir delante de Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Yo tengo 45 años, familia. Este 14 de octubre cumplí 45 años. Y estoy peleando con una información que está en mi mente. Está metida ahí. Y la única manera que he encontrado para que el Espíritu de Dios pueda suprimir la información que tengo y que mi ser no actúe conforme a la información es a través de esto. Esta es mi salvación. Y ustedes me dan la oportunidad de poder trabajar en mi carácter, porque al poder dar seminarios con ustedes y con los que vengan, el que está siendo más bendecido soy yo, porque tengo que estudiar, tengo que ver, tengo que repasar, tengo que ver la nueva información que está saliendo en cuanto a la palabra de Dios que la iglesia, el Espíritu de Dios le está dando a la iglesia. Y yo he encontrado que este es mi refugio, familia, la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo Daniel capítulo 11. Ya vamos a entrar entramos un poquito ahorita con las iglesias. Vamos a entrar con la reforma protestante. En Daniel capítulo 11 está la reforma protestante. Si tienen el libro del conflicto de los siglos, lean la Revolución Francesa. Va a hablar mucho. Daniel capítulo 11 y Apocalipsis 11 habla de la Revolución Francesa. Ya nos va llegando hasta nuestra época. Va a hablar de Lutero, de Wycliffe. No les voy a decir que la Biblia los menciona por nombre, pero menciona la obra que iban a hacer. Sí los menciona.
Ahí están. Y menciona a la iglesia adventista del séptimo día y el trabajo que tenían que hacer. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude y que nos abra los ojos, que nos diga cuál es el trabajo que Él requiere de cada uno de nosotros y hacer la obra de Dios, ponernos en las manos de Él. Voy a cerrar aquí con esto y si quieren preguntas, pueden preguntar. Yo sé que en México también es un poquito tarde. Ya son aquí, ¿a qué hora son? Las 7 van a ser. Van a ser las 7. México las 9 y... No, en México es 1 hora ahorita, son las 8. Oh, ok. Porque México cambiaron la hora ahorita y todavía no lo hemos cambiado nosotros. Okay. Hasta la semana que viene ya van a ser 2 horas. Pues en Alabama, pero no sé si tienen alguna pregunta. En Alabama son las 9 y en la Florida son Las 10. Si tienen algunas preguntas, dudas